¿Qué pasaría si hubiera un robot como Robocop en nuestra actualidad? ¿Cuáles serían las implicaciones técnicas? Y trataremos de responder las principales preguntas que cualquier persona común y silvestre se haría. Robocop, ¿qué recuerdos me trae esa peli? A ver, vamos a ver. Muy bien, empecemos. Para quienes no conocen la película Robocop, esta película se estrenó en el año de 1987 por el director Paul Verhoeven. Fue una de las grandes películas respecto al ambiente tecnológico. Y si por casualidad no has visto la película o no recuerdas un poquito la trama, te lo resumo de manera muy breve. Un policía honesto se enfrenta a un grupo de delincuentes y esto los termina hiriendo de manera muy grave, pues un grupo de científicos trata de rescatar a este policía moribundo y realiza un experimento, el cual se trata de crear un cyborg. ¿Qué es un cyborg? Que se convertiría en Robocop, un robot policía. La primera pregunta que nos haríamos es ¿qué es un cyborg? Ajá. Cyborg sería un híbrido entre un hombre y una máquina. La idea de cyborg ya se está utilizando desde antes de la Segunda Guerra Mundial. The Man That Was Used Up, en el año de 1839, escrita por Edgar Allan Poe. Describe a John A.B.C. Smith, un héroe de la guerra, en el cual su cuerpo estaba compuesto por diferentes partes. Según la Real Academia de la Lengua Española, la RAE, dice que es un ser formado por materia viva y dispositivos electrónicos, pero en sí el término fue acuñado por Manfred, Claires y Nathan en el año de 1960 para referirse a un humano mejorado. Muy bien, empecemos con las preguntas. Si te percatas, en la película había otro tipo de robot, un robot mucho más grande, más fuerte, y por otro lado teníamos a Robocop. Pero ¿por qué Robocop tenía una forma humana? Uno de los principales criterios es el fin de uso. Si quieres utilizar una máquina que se desenvuelva en un mundo, en este caso principalmente gobernado por seres humanos, entonces es casi prioritario de que tenga una característica humana para que tenga una mayor facilidad de desenvolverse en este entorno humano. Es lógico, así como yo soy un robopollo con inteligencia artificial. Pero esa ya es otra historia. ¿Qué? Otra de las preguntas que uno se haría es, Robocop maneja un arma porque es un robot policía, pero ¿cuán seguro sería tener un Robocop en nuestra época? ¿Y qué criterios deberían de tomarse para que no cometa ningún error? Hasta esa parte también lo tomaron en la película. Mira, te dejo esta parte. Put down your weapon. You have 20 seconds to comply. I think you'd better do what he says, Mr. Kitty. You now have 15 seconds to comply. You are in direct violation of Penal Code 113, Section 9. You now have 5 seconds to comply. 4, 3, 2, 1. ¡Qué fuerte! Pudo haber corrido por la puerta. Si te percatas, muestra esta nueva tecnología robótica, pero ocurre un accidente donde comienza a disparar a las personas, a los civiles, y es donde ellos creen que el proyecto entra en un fracaso y se les ocurre la idea de proponer un cyborg. ¿Por qué no que sea parte humano y parte máquina? Donde la parte humana tomaría el criterio para poder decidir en qué momentos podría disparar o no. Tendrías que evaluar múltiples variables, como por ejemplo, las personas que están ahí son cómplices o no son cómplices, si realmente es el escenario de un posible crimen o no. Tendrías que discernir quién sería el enemigo y quién sería la parte inocente. Muchas de las variables que se tomarían, si lo trasladáramos a nuestra época actual y utilizáramos técnicas de inteligencia artificial, tendríamos que evaluar, uno, la entonación de la voz, cuán real o cuán no real es, utilizar los latidos del corazón pero medirlos de forma externa para saber si el ritmo cardíaco es correspondiente a una persona que realmente está alterada o está fingiendo, y evaluarlo con diferentes casos anteriores para saber quién podría ser un posible agresor y quién no. Se tendría que analizar todo el contexto previo para poder tomar una decisión oportuna. Además, lo que te aseguraría es que el criterio de disparar sería una de las últimas alternativas que se tomarían, ya que eso implicaría una decisión. Y ahí viene también otra pregunta. Si el robot, en este caso el cyborg, un Robocop, disparara y cometiera un error, ¿de quién sería la culpa? ¿Sería la culpa del cyborg, porque es parte humana? ¿Sería la culpa de su creador, del programador, de la empresa? ¿A quién le pertenecería esa culpa? De cualquiera menos mía. Le picoteo quien diga lo contrario. Guerr. Otra de las cuestiones sería, si vemos a Robocop, es de dónde obtendría su energía.
Ahora, como estamos hablando de un organismo biológico y también de una máquina, entonces el organismo biológico tendría que sustentarse, así que tendría que tener una fuente de alimentación. Por eso que en parte en la película mencionan esto. Hipotéticamente, eso trataría de solventar la parte biológica, no necesariamente tendría que almorzar como nosotros. Hasta el momento no podemos generar una fuente de energía demasiadamente compacta y óptima que pueda emular el comportamiento de un ser humano. Ahora, nosotros supondríamos que esta máquina tendría que ser mucho más fuerte que cualquier ser humano, tal vez 2, 3, 4 veces o n veces. Por lo tanto, esta batería o este sistema de energía, que tendría que ser muy compacto, tendría que ser muy poderoso. Podríamos asumir, tomando las tecnologías del presente, como por ejemplo una batería de hidrógeno. Ahora, si estaríamos hablando de un robot policía, tendría que ser lo suficientemente resistente para cualquier tipo de agresión, en este caso principalmente disparos. Si tú ves, su estructura parece de acero inoxidable, o tal vez podría ser de titanio, o no sé, cualquier otro material, digamos como el Kevlar o el poliparaferileno. Es uno de los materiales más resistentes, pero tiene sus ventajas y sus desventajas, porque tal vez a alguien se le ocurriría la fibra de carbono versus el Kevlar. Mientras que la fibra de carbono es muy ligero, no es tan resistente como el Kevlar. Ahora, el Kevlar, su desventaja es que es muy rígido, mientras que la fibra de carbono sería un poco más flexible. Pero, ¿un Robocop le podría quitar el trabajo a un policía? Yo no creo que le vaya a quitar el trabajo, más bien sería el complemento perfecto. Mientras que uno, en este caso un Robocop, podría desempeñar estas funciones de alto riesgo, el otro policía sería su compañero. Eso evitaría de que este policía pueda estar en riesgo inminente siempre. Tal vez se te viene la siguiente pregunta: ¿es necesario que tengamos un Robocop? Yo diría que más que necesario sería una alternativa. Una alternativa para aquellas personas que se encuentren en una situación de alto riesgo, que están a punto de morir, y una de las alternativas sea convertirse en un cyborg. Y siendo un cyborg tenga características sobrehumanas, tal vez poder realizar cualquier otra función y no necesariamente ser un Robocop. Si tienes alguna pregunta respecto al mundo de la robótica en nuestro presente o futuro, o alguna cuestión, no te olvides de mencionarlo en la caja de comentarios. Únete a la comunidad del Robotics Lab. Yo soy Nicolás FM, máster en robótica, y de alguna manera trataré de absolver tus consultas. Suscríbete. Y sígueme por mis redes sociales como Nicolás FM. Nos vemos hasta la próxima.